Minuts. Lluís San Juanes, com dèiem, és director del Laboratori de Coronavirus del Centre de Biotecnologia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, l'anomenat CSIC, i un dels màxims experts que hi ha a l'estat espanyol en coronavirus. Doctor, buen día, buenos días y muchas gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Vista la evolución negativa de los datos, ¿usted cree que es suficiente esto que nombramos como toque de queda o sería mejor un confinamiento total, detenerlo todo durante 15 días o un mes en vez de ir aplicando medidas menos restrictivas pero durante más tiempo? Bueno, a mí personalmente me gustan medidas que sean bastante fuertes y durante menos tiempo, si es posible. De todas maneras, ahora los números son tan altos que me temo que van a tener que durar un poquito más. ¿Sería una buena solución un confinamiento, por ejemplo, de 15 días o de un mes? ¿Total? No creo que sea suficiente para bajar los números de una forma significativa para que no vuelvan a remontar enseguida. Cuanto más los bajemos, más difícil es luego que vuelvan a subir. Aparte que mejora todo, los servicios hospitalarios, y es más improbable que la contaminación se extienda con facilidad. Por tanto, doctor, ¿cuál sería su recomendación en estos momentos? Para mí el tema del toque de queda me parece bien, porque al fin y al cabo nosotros lo que tenemos que hacer es mantener todas las fábricas y empresas productivas que trabajan durante el día abiertas, y luego por la noche pues solo los servicios de emergencia y aquellos que sean imprescindibles. Entonces yo prefiero mucho más que se cierren las discotecas, por ejemplo, que se cierre una fábrica. Uh-huh. Por tanto, la posibilidad de volver a un confinamiento domiciliario como el de la pasada primavera, ¿usted lo descartaría? Si no. Si la cosa no se soluciona en un plazo de tiempo razonable, desde luego no lo descartaría. Porque, hombre, siento un poco de admiración por lo de China. Ellos, que fueron el origen de la epidemia, la han controlado absolutamente con muchas medidas, pero entre otras una disciplina en la población muy elevada. La decisión que tomó el gobierno de Cataluña, en este caso, de que las restricciones de noche sean de 10 de la noche a 6 de la mañana, es decir, cuanto más largo sea la duración de este toque de queda, mejor, ¿no? Francamente, sí. Siento que no sea una cosa uniforme en todo el país, porque a partir de las 10 de la noche la gente debe de irse a su casa a descansar para trabajar al día siguiente. Referente a este toque de queda, ¿realmente hay datos que demuestren que la mayoría de contagios se producen en encuentros sociales nocturnos? Yo creo que sí, esto es como el hábito de fumar, ¿no? Está demostrado que cuando la gente tiene un poco más de sueño y demás, es cuando es más débil ante la oferta de un cigarrillo si estaba pretendiendo dejarse de fumar. Entonces por la noche todo se descontrola más y si hay alcohol por medio, pues muchísimo más. ¿En los bares y restaurantes hay datos del porcentaje de contagios? Pues supongo que sí, la gente que se dedica a la epidemiología los tendrá, porque ellos saben, por los estudios y seguimientos que hacen, si los contagios vienen en el ámbito familiar, en el ámbito del ocio nocturno, etcétera. Yo creo que sí se sabe en este momento. Le pregunto que tener los bares y restaurantes, efectivamente usted hablaba también, no tan solo desde el punto de vista epidemiológico, sino también desde el punto de vista económico, tener los bares y los restaurantes cerrados, como pasa por ejemplo en este caso en Cataluña, ¿esto considera que es positivo? Yo creo que sí, todas las medidas, que los números son muy altos. Estamos ante una epidemia mundial muy grave. Estamos hablando de muchos millones de personas infectadas y de más de 1 millón de muertos. Este es un tema muy serio. Es una pena que un 5 o un 10% de la población no se haya enterado todavía. Entonces, si hay que ir a un restaurante, se puede ir antes a cenar cuando uno todavía tiene mucho control de sí mismo porque es pronto. Pero, por ejemplo, aquí estamos hablando, doctor, de que en Cataluña, por ejemplo, están cerrados los restaurantes mañana, tarde, noche, fines de semana y de lunes a domingo, para entendernos. Claro, cuanto más cerrados estén, mejor, seguramente. Pero a la vez, económicamente esto es una tragedia, y por eso le preguntaba si realmente el porcentaje de contagios es tan salvaje como para tenerlos cerrados las 24 horas del día. Bueno, tal vez no, o sea, tal vez esa es una medida ya extraordinariamente fuerte. Siempre es bueno dejar un
un pequeño nivel de actividad, tomando todas las precauciones, las distancias y las mascarillas y demás, que son súper efectivas. La gente no tiene conciencia, o sea, la mayor parte sí, pero no todo el mundo, de la gran protección que puede dar una mascarilla, que puede ser cerca al 85-90% si se lleva bien puesta. Y también el tema de la distancia. Entonces, en ese sentido, tener un restaurante abierto hasta horas muy prudentes, con una baja población en el restaurante y una buena ventilación, pues hombre, mantiene un poco el equilibrio, mantiene unos mínimos, al menos para que no cierren, puedan subsistir. Como ha pasado en Italia, por ejemplo, que a las 6 de la tarde se cierran los restaurantes. Sí, pero yo le digo lo mismo. Aquí quien manda son los datos, no lo que yo pueda decir. Vamos a ver lo que pasa con lo que han hecho ahora las autoridades catalanas y las autoridades del Estado. Si es suficiente, pues lo mantenemos ahí o abrimos un poco la puerta. Si no, habrá que cerrarla, porque, oiga, esto es muy serio, ¿eh? Y si queremos llegar a las Navidades con un poco de tranquilidad, pues más vale que nos apretemos ahora los cinturones. Se lo pregunto, visto en perspectiva, decía usted, esto es muy serio. ¿Nos lo hemos tomado probablemente después o durante el verano demasiado cachondeo? Pues la pena ha sido que después del primer control, el control de la primera onda, que fue razonablemente bueno, siempre hay críticas de que se actuó tarde, actuaron tarde todos los países, para empezar China, pero se actuó luego y se actuó bien en toda España, creo yo. Pero luego se hizo una apertura excesivamente rápida y eso nos ha condenado muchísimo. También hay que tener en cuenta que han habido unas mutaciones que han aparecido ahora precisamente en España, fueron detectadas en Suiza y confirmadas por España, y parece que estaban asociadas a temporeros españoles, pero no es que ellos tengan la culpa, digámoslo así, la tiene el virus, que ha introducido esas mutaciones que facilitan todavía más la diseminación del virus, y esto nos ha llevado a tener una segunda onda muy alta. ¿Cómo son estas mutaciones? Bueno, normalmente tienen lugar en la proteína de las espículas, y lo que hacen es que favorecen los cambios estructurales de la proteína para que pueda la membrana del virus, una membrana lipídica, fusionarse con la membrana de la célula. Facilitan la interacción de la espícula del virus, estas proyecciones que tiene, con el receptor que hay en las células. Y esto pues se va seleccionando. Los virus tienen millones y millones de generaciones y es un sistema donde el que tiene alguna se promociona y se impone en la población. Hay una mutación que fue la 614 en la proteína de las espículas, que no estaba en Wuhan cuando empezó el brote y que luego se ha impuesto en todo el mundo. Y ahora se está imponiendo otra que también facilita mucho la diseminación del virus. Para entenderlo, para que lo podamos entender todos, doctor, ¿cómo es esta mutación más violenta? No, lo que hacen son mutaciones que lo que hacen es facilitar al virus que reconozcan a la célula y se puedan meter dentro de ella. Uh-huh. Esto requiere unos cambios de la estructura de esas espículas, esas proyecciones que vemos en el virus, y si se dan, pues eso facilita el proceso. Pero claro, como los virus tienen muchas generaciones, no paran de infectar células nuevas y multiplicarse, cada vez una pequeña selección en este proceso, otra en el siguiente y otra en el siguiente, al final los virus más lentos, menos eficientes, pues se quedan atrás. Es como si hiciéramos una carrera. Se adelantan siempre los que corren más, ¿no? Pues con los virus pasa lo mismo, pero pasa millones de veces. Los números son muy altos y entonces se impone en la población aquellos que corren más, como pasa siempre en la vida. Uh-huh. Usted estuvo muy atento de lo que pasó en el inicio del virus, allí por el mes de marzo, al menos en su llegada a España. Bueno, sí. En su llegada a España. Voy a decir, ¿cuándo llegó el virus exactamente a España? Bueno, eso siempre está en discusión, pero como sabemos todos, en China apareció en diciembre del 19, o mejor dicho, se dieron cuenta de que estaba rodando por allí
en diciembre del año 19. Entonces, el virus ya al 14% de las personas que infectaba tardaba 14 días en delatarse en muchos casos. Entonces, cuando se fueron a dar cuenta, el virus ya estaba muy diseminado, de tal manera que todavía hoy no conocemos el hospedador intermedio, el animal intermedio entre los bats, los murciélagos y las personas. ¿Por qué? Porque se delató muy tarde. Es una estrategia que siguen los virus. Esto es lo mismo que lo del virus del SIDA. Una persona se infecta con el virus del SIDA y puede tardar 1 año, 2 años, hasta que él siente síntomas clínicos de la enfermedad. Y por eso el SIDA ha tenido tanto éxito y se diseminó sin que nos diéramos cuenta durante prácticamente 1 año. Eso es una ventaja que coge, que luego ya es muy difícil pararlo. Doctor, comparativamente, ¿estamos mejor, estamos igual o estamos peor que el mes de marzo? No, hombre, ahora estamos mucho mejor en todos los sentidos. En primer lugar, sabemos mucho más. Los médicos en los hospitales han desechado muchos tratamientos que se estaban evaluando y que luego se han visto que no solo no ayudaban, sino que incluso perjudicaban. Por ejemplo, la hidroxicloroquina. Era una cosa que lejos de ayudarte, pues te estropeaba más el cuerpo, ¿no? Y cosas de estas. Ahora los tratamientos en los hospitales se han simplificado muchísimo y se han reducido a aquello que se sabe que era más efectivo y sobre todo a qué combinaciones de medicamentos iban mejor. Eso es muy positivo. También los números ahora pues no son tan altos, son muy malos, pero no son tan dramáticos como antes. Y luego estamos mejor equipados porque, bueno, entonces no teníamos suficientes materiales, respiradores, etcétera. Yo creo que el conocimiento que ahora hay es mucho más alto. Tenemos a la población educada en general y el posicionamiento es francamente mucho mejor. Sé que ustedes son científicos, en su caso químico además, y por tanto ustedes no son visionarios ni videntes, ni van con una bola de cristal para saber qué futuro nos va a deparar, pero sí, permítame que se lo pregunte, porque la sociedad se lo pregunta. ¿Cómo puede ser o cómo plantea, doctor Enjuanes, que estaremos, por ejemplo, en Navidad, o cómo cree que será la evolución, usted que lo conoce, de este coronavirus en los próximos meses? Bueno, yo anteriormente, y basándome en los 35 años que llevo trabajando con coronavirus, hice unas predicciones que es lo que ocurre habitualmente. Habitualmente los virus cuando saltan de un mamífero a las personas, pues al principio se diseminan mal, pero van aprendiendo muy rápidamente, van fijando mutaciones y se diseminan a mayor velocidad, con lo cual, pues, por ese lado mal asunto. Pero lo estándar es que al mismo tiempo los virus se vayan atenuando. Lamentablemente esto todavía no ha ocurrido. Yo me he informado en gente muy bien posicionada, me refiero a médicos que están en primera línea en hospitales muy importantes de España en general, y ellos no observan una atenuación. Sí se observa que hay más casos asintomáticos, pero eso puede estar modificado porque hoy en día se hacen muchas evaluaciones. Antes el número de asintomáticos era el 14% y ahora es el 60%. Entonces uno diría, ¿el virus se ha atenuado? Pues no, los médicos que están al pie del cañón no creen que sea el caso. Entonces, probablemente para estas Navidades el virus todavía no se habrá atenuado suficientemente. Yo confío que en el futuro lo haga. Y ahora en el invierno, estando en locales cerrados la población, si no mantenemos una disciplina extraordinaria, pues va a ser una época muy dura que vamos a tener que eliminar muchas de las cosas buenas a las que estábamos acostumbrados. No lo preveo. Siempre que viene el invierno, bajan las horas de luz, hacen una temperatura más baja en la que el virus es más estable y se está en espacios cerrados. Eso es mal asunto para los virus respiratorios en particular, como el virus de la gripe,
que es estacional, por eso ataca en invierno, cuando todos estamos en sitios cerrados. Con este va a pasar algo parecido. Los virus, en general, se odian entre ellos. No crean amistad. Lo digo porque ahora, cuando se empiecen a encontrar el virus de la gripe con el coronavirus, ¿qué puede pasar? Bueno, lo más esperable es que sea peor, en el sentido de que si uno tiene un proceso inflamatorio en el pulmón debido a un virus y le entra un segundo también grave como es un coronavirus, pues eso es una comorbilidad que llamamos, ¿no? Un efecto duplicado. Por otra parte, ocurre que al utilizar mascarillas la mayor parte de la población se ha visto con toda claridad en los hemisferios que ahora es invierno y tienen gripe, que las mascarillas han prevenido mucho la transmisión del virus de la gripe y se espera que este año los números sean muchísimo más bajos, lo cual pues podrá ayudar. Pero bueno, en principio la coinfección con dos virus, aunque ellos sí que compiten entre ellos y uno induce unas defensas que se llaman interferón porque interfieren con la multiplicación de los virus, que son inespecíficas, valen para un virus y para otro que no tenga nada que ver serológicamente, pero en conjunto no creo que sea bueno. Puede aumentar, porque los pacientes se mueren normalmente por una inflamación exacerbada de las vías respiratorias y los pulmones, ¿no? Y si hay dos virus que están promocionando esa infección, pues bueno, tenemos un problema que no es exactamente el doble, pero que está aumentado sin duda ninguna. ¿El virus es estacional? Sí, bueno, el virus de la gripe, por ejemplo, sí, nos viene todos los años en invierno y además de venirnos todos los años en invierno, excepcionalmente de vez en cuando hay unas epidemias que suelen ser de virus bastante virulentos. El coronavirus que tenemos ahora, lo normal es que se convierta en estacional. Al haberse diseminado tanto y tener esa facilidad para diseminarse, lo más normal es que en invierno, espacios cerrados, menos radiación solar ultravioleta que inactiva el virus, etcétera, el virus aumenta, la diseminación, la contaminación entre la gente, y entonces aparece otra vez en invierno. Y esto es lo que seguramente pasará con los coronavirus. Lo mismo que pasa con el virus de la gripe, son estacionales, hasta que o bien el virus evolucione a más atenuado o consigamos una vacuna que sea efectiva y podamos inducir una inmunidad de masas. Pero para la gripe también hay vacuna y sigue todos los años volviendo y mata en Estados Unidos en el invierno del 2019, mató a 30 millones de personas el virus de la gripe. Pero como ya se sabe, no es novedad, no nos echamos las manos a la cabeza. También ocurre que ya hay vacunas eficaces y antivirales eficaces. Y ya lo conocido, pues no tenemos tanto miedo, sobre todo cuando tenemos a qué echar la mano, ¿no?, para ayudarnos. Con el coronavirus ahora del 2019, pues ya lo empezamos a conocer bastante. Es un virus muy maligno porque no tiene limitación de tejido. El virus del 2018, el del SARS del 2018, infectaba el tracto respiratorio y el tracto entérico, básicamente. Este infecta todo. Infecta el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, las venas, las arterias, infecta todo. Y entonces, pues causa muchas patologías. Es realmente un virus bastante preocupante. Frente a esta situación que nos explica y cómo es el análisis que nos hace sobre este coronavirus, este COVID-19, le pregunto por la vacuna. Y esto sí que... ¿La vacuna o el tratamiento? ¿Qué llegará antes? Bueno, yo creo que se van a consolidar antes algunos tratamientos. Los antivirales pues pueden ser muy efectivos, son terapéuticos, quiero decir que actúan después que uno se ha infectado y se le detecta que está enfermo. Y suelen funcionar tanto mejor cuanto antes se aplican. No hay muchos ahora que están en estudio. Buenos, pues hay pocos. El Remdesivir es positivo, pero no hace milagros.
En España tenemos la Plidina de un laboratorio español, Farmamar, que es muy bueno, es mucho mejor que el Remdesivir. En cuanto se pueda demostrar en humanos que funciona bien, pues será un gran avance. Pero hay otros muchos que en este momento están en estudio. ¿Esto cuánto llegaría, doctor? Pues lo que resolvería sería un problema de choque para hacer... Normalmente estos antivirales no te curan inmediatamente, pero te rebajan el título del virus que se está produciendo en tu organismo y la gravedad de la infección, de manera que bajan dos cosas. La primera, la mortalidad, y la segunda, el atasco de los hospitales, y eso es muy positivo. Luego está la inmunoterapia con el plasma o con anticuerpos monoclonales. El plasma procede de pacientes que respondieron inmunológicamente, se curaron, les trajeron sangre, prepararon plasma, y esto se suele utilizar en casos extremos, casos muy graves, pero está en cantidades limitadas. Sin embargo, en los laboratorios se producen unos anticuerpos que son muy específicos, se seleccionan para que neutralicen muy bien al virus, y la producción puede ser casi ilimitada y también será otra ayuda. Y bueno, las vacunas, claro, es la medicina ideal, la más económica. Se vacuna uno antes de haberse infectado y ya está protegido. Lo único que pasa, bueno, pues que hay que asegurarse de que son seguras, ¿no? Claro, el otro día en este programa el ministro Salvador Illa decía que las primeras vacunas llegarán a España entre finales de año y principios del 2021. Me parece que usted no lo tiene tan claro. Pues no, la verdad es que para que el demostrar que una vacuna es segura lleva un tiempo. Si tú pruebas la seguridad durante 3 meses, podrás afirmar rotundamente que en 3 meses no se ha visto ningún efecto importante negativo, porque es el periodo que lo has estudiado. Pero sabemos que algunas vacunas inducen, en el caso de los virus respiratorios, problemas que se manifiestan a los 6, 8, 10, 12 meses. Entonces, cuanto más tiempo las vigiles, mayor es la seguridad. Por eso, en mi opinión, por lo menos el estudio de la seguridad de las vacunas debe extenderse mínimo, hablo de mínimos 6, 8, 10 meses. Y claro, si se ha empezado en el otoño, hasta que no lleguemos cerca del verano, pues no han pasado estos tiempos, ¿no? Por eso yo creo que así más masivamente y con mayor seguridad y confianza en las vacunas, hasta el segundo trimestre del año que viene, yo no creo que estén listas la mayoría. ¿La mascarilla, doctor, ha venido aquí para quedarse ya definitivamente? Pues yo creo que es una cosa que efectivamente ha entrado en la cultura. Creo que de momento la vamos a estar llevando mucho tiempo. Es francamente efectiva. La gente tendría que ver los números que sacan los científicos. Yo este fin de semana, sin ir más lejos, estaba leyendo unos experimentos de un amigo japonés, un famoso virólogo que se dedica a la gripe, Yoshi Kawaoka, y está estudiando, ha utilizado maniquíes enfrentados con mascarilla, sin mascarilla, con distintos tipos de mascarilla, y los números eran altísimamente positivos. O sea, que te baje la contaminación de una persona a otra a números por encima de un 90%, eso es muy importante. La gente lo debe de saber. Si combina el uso de mascarilla con una distancia un poquito más exagerada, de 2 metros, el grado de protección es muy alto. Y esto lo tenemos que practicar. Por eso se recomienda que las reuniones sean de muy pocas personas, muy separadas, etcétera, incluso en el ámbito familiar. Hablando de ámbito familiar, ¿cómo será o cómo debería ser, doctor, esta Navidad? Pues deben de ser fiestas familiares bastante recogidas y desde luego me temo que lo mejor que podemos hacer, la mejor contribución que podemos hacer a la sociedad es moderarnos mucho y, por supuesto, salir de casa, dar paseos, etcétera. Confío que la gente pueda ir a la montaña y a parques grandes sin que no estén con mucha gente.
tiene que ser así, con mucha precaución y mucha educación. Tengo dos preguntas para hacer, y no sé si algún tertuliano, porque a las 10 en punto nos tiene que dejar el doctor Luis Enjuanes, que recordemos es el director... Sí, porque tengo otro evento. Director del Laboratori de Coronavirus del Centre de Biotecnologia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que és un dels màxims experts mundials que hi ha en coronavirus. Fa 35 anys que està mirant i observant coronavirus. Yo tengo tres preguntas. La primera, la inmunidad. ¿Se sabe algo realmente de la inmunidad? Bueno, mire, francamente, los datos son a veces un poco contradictorios. Lo más general es que tanto nosotros tenemos tres tipos de inmunidades, así simplificando. Una que es la inmunidad innata, que aparece a las 3-4 horas de habernos infectado, produciendo moléculas como el interferón, que interfiere con la replicación de los virus. Este virus ha aprendido a que nosotros, a través de un proceso de autoinmunidad, produzcamos anticuerpos que neutralizamos el interferón. Esto ocurre en torno a un 10% de las personas. La otra inmunidad es la de anticuerpos. Esta inmunidad le cuesta casi una semana en subir y luego va cambiando de tipo de anticuerpos, IgMs, pasan a IgGs, etcétera. Y lo normal es que esta inmunidad permanezca, en el caso de las infecciones en mucosas, como son las respiratorias, durante 1, 2, 3 años, no más. Esto no es la inmunidad sistémica, que es la de los órganos interiores, que nos vacunan de la polio o del sarampión y nos dura 20, 30, 40 años. Son inmunidades cortas. La de aquellos espacios abiertos al exterior no suelen durar en ningún caso más de 3 años. Este virus parece que está dando una inmunidad que dura en torno a 7 meses, que no es mucho, pero en algunos casos, lamentablemente, es muy corta. Es muy corta porque hay unos procesos anómalos en la maduración de los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Y también la inmunidad celular pues es también de más corta duración. Pero esta sí que parece que dura varios meses, incluso varios años. En general y en resumen, la inmunidad que suelen inducir el virus cuando causa una patología fuerte suele ser más fuerte, pero suele durar menos de un año por lo que estamos viendo. Le pregunto si considera, usted ha hablado muchas veces de la gestión política de la pandemia. Le pregunto, y me entenderá usted la pregunta, ¿lo de la Comunidad de Madrid es casi de retraso mental? Pues a mí me ha parecido muy mal la falta de colaboración de la Comunidad de Madrid con el gobierno. Digo esto porque usted dijo esta frase, que era casi de retraso mental. Sí. No lo niego, porque es que era para estar muy disgustado, viendo cómo el gobierno estaba intentando implementar unas medidas y no tenía el apoyo de la Comunidad de Madrid y de alguna otra. Usted fíjese lo que ha pasado estos días, ayer, antes de ayer. Resulta que la mayor parte de las comunidades de España están pidiendo al gobierno que establezcan medidas que sean importantes. Y casi todas han respondido bien. Pero las de una cierta tendencia política, ninguna ha dado el visto bueno. ¿Esto qué es? Una medida tomada desde el punto de vista sanitario o político. Porque, vamos, no es normal que estemos ahora todos unidos en cierta manera. Cataluña ha votado que sí y ha votado que no le basta, que quiere más seguridad, lo cual me parece fantástico. Y es evidente que hay una estrategia política de confrontamiento que está perjudicando mucho a una acción conjunta que las necesitamos más que nunca. Marius Carol le pregunta. Buenos días, doctor. Yo quería consultarle una cosa que es una información que ha circulado, que no sé si es un rumor o tiene alguna base real. ¿El grupo sanguíneo es relevante en el poder, digamos, estar más o menos protegidos de la COVID-19? Pues sí, parece ser que sí. Ya hay varios trabajos que se han publicado en este sentido, tanto en Europa como en Estados Unidos, y determinados grupos pues tienen mayor facilidad o mayor resistencia a la infección. Pero no solo el grupo sanguíneo. Yo por lo menos estaba revisando esta semana publicaciones en este sentido. Ya hay 6, 8 genes que claramente, como ha pasado siempre, influyen en la susceptibilidad de las personas a la infección.
Hay un gen que, por ejemplo, era muy conocido para nosotros, que se llama MX1, que la gente que expresa mucha cantidad, mucha dosis genética de este gen y expresa mucha proteína, MX1, pues son muy resistentes a la gripe. Y hay una correlación que es perfecta. Pues eso se ha podido ver que ocurre con otros varios genes que tienen relación con la respuesta inmune, con la inducción de inflamación, y esto sí ha pasado siempre, y es una cosa, cada persona es distinta, tiene unos cromosomas que son mosaico, hechos con trocitos de todos sus antecesores, pues se han ido recombinando, ¿verdad? Y hay unos que tienen y todos tenemos una composición distinta de las otras personas, y esto influye en nuestra susceptibilidad, porque nuestra composición genética condiciona el tipo de respuesta que hacemos, la intensidad, la duración, etcétera. Alejandro López Fonta. Buenos días, doctor. A ver, Hola, usted dirige en España el proyecto europeo MANCO, que investiga sobre la generación de anticuerpos. Sí. Y parece ser que esta generación de anticuerpos es lo que se ha empleado con el presidente Trump. Entonces, entiendo que esto es efectivo o que puede ser efectivo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo puede estar a disposición de todos? Y la segunda pregunta es, ¿Europa se coordina con Estados Unidos cuando hace este tipo de investigaciones? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que, claro, nosotros los europeos, afortunadamente, tenemos la Unión Europea que nos coordina y da financiación para proyectos. Por eso nuestro laboratorio está en el proyecto MANCO, que está destinado a la producción y selección de anticuerpos monoclonales ultraespecíficos que tengan un alto poder neutralizante para el virus. En el proyecto MANCO intervenimos en laboratorios de distintos países que tenemos expertices, digamos, complementarias, y eso es lo que hace que vayamos más rápido. En este momento el proyecto MANCO ya llevamos casi un año, ya se han seleccionado 2 anticuerpos neutralizantes contra el virus SARS-2 y ahora nuestro laboratorio en unas semanas va a evaluar la eficacia de estos anticuerpos en ratones humanizados, y el proyecto incluye incluso su evaluación en personas, ensayos clínicos fase 1 y 2. Si funciona bien, ya luego la fase 3 corresponderá a otro proyecto. Y ahora estamos al tanto, informados los de Estados Unidos con los europeos, pero claro, cada uno pues normalmente lleva adelante sus proyectos en este sentido. Doctor, hay una pregunta que mucha gente se debe estar haciendo ahora para como mínimo visualizar si es que hay algún hilo de esperanza en todo esto, y es ¿cuándo considera que podremos ir a conciertos de música, por ejemplo, en espacios abiertos o cerrados, o a ver un partido de fútbol, o en actos multitudinarios? Esta sería la primera. Y la segunda es si tendremos que esperar al verano para poder coger un avión con cierta normalidad. Bueno, yo lo de los actos multitudinarios es evidente que de momento, teniendo el virus yendo hacia arriba en números, pues claro, no lo recomiendo en absoluto. De hecho, me llevo las manos en la cabeza en algún momento que, pues por circunstancias, pues puede ser uno forzado a ir a dar una conferencia a determinado sitio muy importante, pero pues hoy en día, si yo tenía 30 y tantas invitaciones para ir a congresos presenciales, me las han suspendido todas menos una. O sea, me han suspendido todas, de lo cual me alegro porque lo entiendo perfectamente. Entonces, actos multitudinarios no. Actos hechos con la cabeza, con poca gente, con la separación adecuada. No un partido de fútbol en un estadio grande ni un concierto de música para 20.000 personas. En absoluto. Aparte es que no tenemos ninguna necesidad de ir al fútbol. Ya sé que para algunas personas es muy importante. No digo que no se pueda ir abriendo la mano y poner a las personas muy distanciadas. Al fin y al cabo el fútbol es un sitio abierto. Pero el problema no es cuando la gente está sentada, que está separada y está organizada. El problema es cuando entra, que pues siempre hay amontonamientos de gente, y luego que el fútbol desarrolla muchas pasiones, se suele chillar mucho, y ahí es cuando se echa virus al exterior. ¿El avión? Yo creo que hay que reducirlo
todo lo posible hasta que no tengamos unos números muy buenos. ¿Y el tema de coger un avión con normalidad, hacer unas vacaciones más o menos dignas? Bueno, pues la verdad, yo llevo sin volar ya mucho tiempo. Me preocupaba no mucho, sino muchísimo el que no se dejaran sitios vacíos en los aviones. Claro, las compañías aéreas se defienden diciendo que el aire de los aviones está filtrado con filtros EPA que retienen a los virus, y la renovación, los ciclos de renovación son muy elevados. Si esto efectivamente es así, y no tengo por qué no creerlo, pues el riesgo es menor. Pero bueno, sería incluso más prudente estar en el avión con mascarilla y separado, un poco separado, para protegernos. Pilar Rahola, 30 segons de pregunta, sisplau, que ens ha d'abandonar de seguida. Pilar, endavant. Sí, pues entonces voy muy rápida. Gracias. Durante todo este proceso, el titular siempre ha sido que España era el país que estaba peor respecto al virus de toda la Unión Europea. Aunque a pesar de todo, últimamente estamos escuchando también cifras muy elevadas en el resto de países homólogos. Pero, primero, ¿es cierto que España está liderando todos los datos negativos? Y segundo, si fuera el caso, ¿por qué? ¿Porque se ha hecho mal? ¿Por especificaciones propias? ¿Por qué? Bueno, yo creo que España en la primera onda lo acabó haciendo muy bien. Enseguida aprendió y empezó a controlar la situación y lo hizo muy bien. Yo creo que uno de los fallos más grandes, nosotros íbamos muy en paralelo a los italianos. Las curvas iban paralelas, subían a la misma velocidad y demás. Sin embargo, los italianos tuvieron una mejor salida y se han mantenido mucho más tiempo con números bajos. La diferencia que los expertos dan a Italia y a España es que aquí se abrió demasiado a prisa, que hubieron muchas prisas, todo el mundo quería mandar, cada uno dictaba sus normas, y luego que aquí que tenemos un carácter muy abierto y nos gusta mucho abrazar a la gente, también como a los italianos, pero nos descontrolábamos excesivamente. Esto nos ha perjudicado mucho. Luego, en la segunda onda, cuando ya cada cosa dependía de su región, al no haber unidad, esto ha sido fatal. Todo el mundo quería establecer las normas y algunos sitios todavía las quieren continuar estableciendo. Y ya saben que hay en distintas zonas geográficas. Lo importante es que en algunas quieren continuar controlando la cosa, pero cierran más, lo cual pues yo lo considero positivo, pero otras no. Otras yo voy a mantener 1 hora más porque es muchísimo mejor. Pues no, tenemos que tener mucho control, y es que, de verdad, yo lamento mucho, pero hay gente que no se ha concienciado que esto es una pandemia que ha infectado a más de 40 millones de personas y ha matado a más de 1 millón. Oiga, esto es una guerra muy seria. En las últimas guerras que hemos tenido no han muerto tanta gente como ahora, y esto no ha acabado todavía. O sea, que tenemos que tener mucha disciplina. Además, tenemos una demostración. Los chinos lo han conseguido. No son más ricos que otros países. A nivel de toda la población, no son más ricos que Europa o que Estados Unidos. Lo de Estados Unidos da un poquito de vergüenza con el nivel tecnológico que tienen y la cultura que tienen. Y sin embargo, en China, pues han conseguido, tienen 3 infectados por millón. Oiga, ¿y nosotros no podemos hacer lo mismo? Son las 10 y yo soy muy disciplinado, como decía usted, y a las 10 es nuestra hora límite. ¿Me permite 2 preguntas muy breves? Si no, otro día. Breves porque tengo otra llamada. Una, espera. Sobre el transporte público, ¿le parece suficiente ir con mascarilla teniendo en cuenta que la gente puede estar más de 15 minutos y mucho rato a menos de 2 metros? Bueno, lo que tienen que hacer es ir el transporte público con las ventanillas parcialmente abiertas, es muy importante. Tener una ocupación, pues yo la pondría como mucho del 40%, o sea, desde luego por debajo, seguro, por debajo del 50%, y con las mascarillas muy bien ajustadas. Y si me apura usted, con vigilancia, para que eso realmente se cumpla. La mascarilla muy bien ajustada. El otro día vimos una fotografía del Papa Francisco con Pedro Sánchez, que yo me asusté, sin mascarilla. Bueno, estaban a bastante distancia. Bueno. Y supongo en estos sitios, pues la verdad, hay gente importante y tienen medios,
tendrán seguro circulación de aire dirigida, que esto es muy importante. Usted como experto, y acaba ahora sí, el COVID-19 llegó, dijo usted, a final de año del 2019. Le pregunto, y dentro de mi absoluta ignorancia sobre el tema, ¿del COVID-20 se sabe alguna cosa? Del COVID-20, el COVID-20 es, según yo lo interpreto, el que... ¿Qué dice usted? El que vaya... El que debería de venir, si es que debe de venir alguno, o si no necesariamente tiene que venir ninguno. No, si va a volver seguro. O sea, va a volver... O sea, las zoonosis y las epidemias y las pandemias es lo único que tenemos garantizado para el futuro, de todo tipo. Todos los años aparece un nuevo virus peligroso para el hombre y muchos peligrosos para los animales que están en nuestro entorno. Esto es lo único que podemos garantizar. Entonces lo que tenemos que hacer es proveernos de los medios para combatir esto, medios de diagnóstico, hospitalarios, etcétera. De la misma manera que lamentablemente no nos queda otro remedio que equipar a las Fuerzas Armadas para que la gente nos respete, pues en el ámbito sanitario es importantísimo financiarlo bien, la investigación, por supuesto, pero también los hospitales y demás. Entonces nos tenemos que preparar fuertemente porque esto no va a parar, es lo único que le puedo garantizar. No sé cuándo vamos a resolver el virus seguro que lo vamos a resolver, pero desde luego que va a venir otro garantizado. Lo sabemos por la experiencia de toda una vida. Que no sabemos cómo va a ser, claro. No lo sabemos, pero han venido muchos, unos son distintos de otros y volverán, reemergerán los que ya conocemos. Les recuerdo que el virus del SARS-1 del 2002 desapareció, pero seguro que hay reservorios naturales y volverá. Y eso es reemerger, pero emergerán otros nuevos. Los murciélagos tienen muchísimos, no se preocupen. Los murciélagos que vuelan en todos los continentes, en todo el mundo, llevan muchos virus que a ellos no les hacen nada y son patógenos para el hombre. Y estos están volando en todo el Mediterráneo, en el centro de la península, en Europa, en Asia, en América, y de vez en cuando saltan, seguro. Luis Sanjuanes, ha sido un auténtico placer y honor escucharlo y aprender, por supuesto. Espero volver a hablar pronto con usted. Muchísimas gracias y mucha suerte, de verdad. Gràcies per su interès. Gràcies. És el professor Luis Sanjuanes, director del Laboratori de Coronavirus, fa 35 anys que treballa en coronavirus al Centre de